Hola, ¿qué tal, hermanos, hermanas? Un gusto estar con todos ustedes nuevamente en este canal de YouTube LM Cuernavaca. Gracias por acompañarnos. Vamos a terminar nuestro tema de ángeles y demonios. Vamos a ir ya dejando este espacio para dedicarnos a un tema nuevo que iniciaremos ya en el mes de marzo, con la gracia de Dios. Vamos a encomendarnos al Señor y a través de la Virgen María que nos acompañe en esta jornada. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El ángel del Señor anunció a María y concibió por obra del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Te suplicamos, Señor, que derrames tu gracia en nuestras almas, para que los que por anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo Jesucristo por su pasión y cruz, seamos llevados a la gloria de la resurrección. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hermanos, pues continuamos entonces con este tema de los ángeles y demonios. Eh, Quiero ir concluyendo con unos aspectos que me parecen también importantes que los tengamos en cuenta. Dentro del tratado de la demonología, que es el tratado sobre los demonios, se nos da una definición de qué es un demonio. Un demonio es un ser espiritual de naturaleza angélica, condenado eternamente. No tiene cuerpo, no existe en un ser ningún tipo de materia sutil, ni nada semejante a la materia, sino que se trata de una existencia de carácter íntegramente espiritual. Entonces el demonio es íntegramente espiritual. Spiritus en latín significa soplo, hálito. Dado que no tiene cuerpo, los demonios no sienten la más mínima inclinación a ningún pecado que se cometa con el cuerpo. Por tanto, la gula o la lujuria son imposibles en ellos. Pueden tentar a los hombres a pecar en esas materias, pero solo comprenden esos pecados de un modo meramente intelectual, pues no tienen sentidos corporales. Los pecados de los demonios, por tanto, son exclusivamente espirituales. Por eso, no sé si ustedes han notado en las imágenes de donde haya ángeles y demonios, siempre están como que abriendo la boca, soplando, ¿verdad? El aliento, precisamente porque como no es un ser corporal, no siente, ¿verdad? Digamos, el pecado, pero sí intelectualmente. Entonces, como inteligencia, como razón o como espíritu, pues entra a través del oído, ¿verdad? Y ese es como que el soplo, ¿no? Por eso a muchas veces se representa al diablo así como que gritando, como que hablando, con la boca abierta, porque está echando ese espíritu o ese aliento o ese aire, ¿verdad? O esa figura también como lo que usaban en las imágenes de nuestros hermanos autóctonos, en las imágenes de todas aquellas imágenes autóctonas donde está el aliento, que sale una como lengüita de la boca de los indios, también así el demonio está, ¿verdad? Y también lo hemos visto, tal vez en algunas imágenes, en algunas caricaturas, en alguna película, cómo se te acerca el oído, te está hablando, ¿no? Precisamente ese es el espíritu del mal que está haciéndonos llegar por la intelectualidad para poder atacar, ¿verdad? Y por eso a veces lo pensamos, ¿no? No es que el diablo agarre tu mano
y sienta cómo estás golpeando a la persona, sino eres tú mismo quien está en ese sentido golpeando a la persona, ¿no? Pero es el espíritu quien te está dando esa voz que te está hablando, ¿verdad? Por eso a veces decimos que el diablito está por acá diciéndote por un oído, haz esto, y por el otro es el ángel que está diciendo que no lo hagas, puesto que los ángeles también son espíritu, incorpóreos de igual manera, ¿verdad? Y nos hablan, ¿verdad? A través de esto. ¿Verdad? Por eso es importante tener en cuenta que es un demonio, ¿verdad? Ahora, los demonios no fueron creados malos, sino que al ser creados se les ofreció una prueba. Era la prueba previa antes de la visión de la esencia de la divinidad. Antes de la prueba veían a Dios, pero no veían su esencia. El mismo verbo ver resulta aproximativo, pues la visión de los ángeles es una visión intelectual. Como a muchos les resultará muy difícil entender cómo podían ver o conocer a Dios, pero no ver y conocer su esencia, habría que proponer como comparación que sería como decir que ellos veían a Dios como una luz, que le oían como una voz majestuosa y santa, pero su rostro seguía sin desvelarse. Esto también es muy interesante porque al crear a los ángeles y a los ángeles, en esencia todos son ángeles, ¿verdad? Solo que por la cuestión de los demonios que en la prueba fallaron, ¿verdad? Se convierten ahora sí que en el maligno, ¿verdad? No puede, no es algo inimaginable poder ver el rostro de Dios. ¿Sí? Nosotros lo vemos a través de la humanidad de Cristo, porque Él nos dice, quien me ve a mí está viendo al Padre, ¿no? Y quien ve en el ayuda en el otro, también está viendo al mismo Dios, ¿no? Entonces, el maligno los espíritus demoníacos o los demonios, ¿verdad? Tampoco veían el rostro de Dios, ¿verdad? Entonces, no conocían su esencia, simplemente la luz majestuosa como Moisés, que veía una luz, no veía a Dios, ¿verdad? Pero decían que estaba rostro a rostro con Dios, porque cuando salía de la tienda del encuentro, salía con la luminosidad del rostro, porque pensaban que había visto a Dios cara a cara, y no es que lo haya visto, sino que era una luz, un resplandor. Y eso mismo veían todos, los ángeles y los demonios, ¿verdad? Entonces, de todas maneras, dice, aunque no penetran en su esencia, sabían que era su creador y que era santo, el santo entre los santos. ¿Verdad? Aunque no penetran en la esencia de Dios, sí saben que el que está ahí es su creador, el creador de todo, y como también lo saben los demonios cuando están con Jesús. ¿Tú qué quieres con nosotros, hijo de David? Sabemos que tú eres el santo de Dios. Entonces los demonios reconocen al Hijo de Dios aquí en la tierra, como también lo reconocen en el cielo. ¿Verdad? Entonces, antes de penetrar en la visión beatífica de esta esencia divina, Dios les puso una prueba. En esta prueba unos obedecieron y otros desobedecieron. Los que desobedecieron de forma irreversible se transformaron en demonios. Ellos mismos se transformaron en lo que no son. Nadie les hizo así, ¿verdad? Entonces nadie los hizo, sino ellos solitos, por la desobediencia en la prueba a Dios, se hicieron malignos, ¿verdad? Por la desobediencia, ¿verdad? De una forma irreversible se transformaron en demonios, porque ellos así lo quisieron, porque desobedecieron en la prueba a Dios. Y precisamente para poder ver el rostro de Dios tenemos que entrar en la visión beatífica. Y esa visión beatífica solo la alcanzaremos cuando nuestros actos y nuestra vida diaria sea semejante a la de Cristo Jesús y podamos ver el rostro misericordioso del Padre, es decir, cuando hayamos muerto y en la balanza hayamos sido juzgados por el amor. Ya tendremos la oportunidad de ver el rostro misericordioso del Padre en el cielo, seguramente, pero aquí en la tierra ya lo vemos en la Santa Eucaristía, en la palabra de Dios, en el hermano, en la hermana, en quien está siempre constante eh, servicio, solidaridad en el apostolado con nuestros hermanos. Ahora podemos ver, tocar, inclusive dice el Papa Francisco, tocar la carne de Cristo. ¿Verdad? Bien, se sucedieron unas fases en la psicología de los ángeles antes de transformarse en demonios. Estas fases se dieron no en el tiempo material, sino en el Evo. ¿Qué es el Evo? El Evo es el tiempo de los espíritus. La explicación detallada de qué es el Evo aparece más adelante
en esta, bueno, aparece como un tiempo de los espíritus, el Evo. Evo, una letra E, una letra V y una letra O. Evo se llama, que es, digamos, el tiempo de los espíritus. Ahora, al darse el Evo, su tiempo, estas fases, a los humanos nos parecería que fueron casi instantáneas, pero lo que a nosotros nos pareciera tan breve, para ellos fue muy largo. Las fases de transformación del ángel a demonio fueron las siguientes. Fíjense cómo se transformaron de ángeles en demonios. Uno, al comenzar les entró la duda de que quizás la desobediencia a la ley divina fuera lo mejor. Y eso lo podemos comparar también con nosotros, porque cuando cuestionamos, dudamos de Dios, entonces nos estamos saliendo del camino, ¿vale? Así como los ángeles que dudaron y entonces pensaron, pues entonces es mejor desobedecer la ley divina, y es lo mejor, y entonces se salen del camino. En el momento en que voluntariamente, segundo, en el momento en que voluntariamente aceptaron la posibilidad de que la desobediencia a Dios fuera una opción a considerar, ya que pecaron, ¿verdad? Entonces, la segunda es voluntariamente una aceptación, ¿verdad? Entonces, voluntariamente acepto la desobediencia a Dios y de esa manera peco, ¿verdad? O pecaron ellos, ¿verdad? Para poderse salir de ese camino. Siguiente, al principio, esa aceptación de la duda constituiría un pecado venial que poco a poco fue evolucionando al pecado grave, ¿verdad? Porque podemos dudar, dudamos siempre de muchas cosas, ¿no? Inclusive podemos dudar de Dios, pero siempre hay esa oportunidad de volver. Pero cuando la duda se queda, se estanca y no se resuelven las dudas, entonces se convierte ya en un pecado grave que los mismos demonios pues fueron agravando en su situación. Pero al principio también ninguno de ellos en esta fase, primera fase, estaba dispuesto a alejarse irreversiblemente, ni siquiera el diablo. Fíjense, esto también es interesante porque a pesar de la desobediencia no querían alejarse de la presencia de esa luz, ¿no? De su creador, inclusive el diablo, ¿no? Fue posteriormente cuando se fue asentando en sus inteligencias lo que su voluntad había escogido a pesar del dictamen de su inteligencia que les recordaba que tal desobediencia era contra razón, ¿verdad? Entonces, a pesar de tener conciencia del pecado que habían cometido, de la desobediencia, fueron asentando inteligentemente, o más bien en su inteligencia, la voluntad de lo que escogieron, entonces irse separando, ¿no? Pero sus voluntades se fueron alejando de Dios y como consecuencia de ello, sus inteligencias fueron aceptando como verdadero el mal que su voluntad había escogido. Entonces sus inteligencias fueron consolidándose en el error. La voluntad de desobedecer se fue afianzando y haciéndose esa determinación cada vez más profunda. Y la inteligencia iba buscando más y más razones para que eso le resultase cada vez más justificable. Y finalmente, fíjense cómo se transformaron en demonios, ¿no? Finalmente, este proceso llevó al pecado mortal que se dio en un momento concreto a través de un acto de la voluntad. Es decir, cada ángel llegó un momento en que no solo quiso desobedecer, sino que incluso optó ya por tener una existencia al margen de la ley divina, ¿no? Al margen de la ley divina, ya no era un enfriamiento del amor a Dios, ya no era una desobediencia menor a algo determinado que les resultase difícil de aceptar, sino que en la voluntad de muchos de ellos apareció la idea de un destino aparte de la Trinidad, un destino autónomo. ¿Verdad? Entonces se desligan totalmente de la divinidad, ¿verdad? Se desligan de su creador y no vuelven a ellos, ¿verdad? No vuelven a Dios, mejor dicho, no regresan a Dios y entonces se separan de Dios. Bien, vamos a una preguntita que por aquí viene que me llamó mucho también la atención. Dice, ¿cómo los ángeles pueden luchar entre sí? Si no tienen cuerpo, porque dijimos que tanto los ángeles como los demonios no tienen cuerpo, si no tienen cuerpo, ¿qué armas pueden ser usadas? ¿Verdad? Y siempre nos imaginamos, así como nos presentan a San Miguel Arcángel con la espada y al demonio abajo con el trinche, queriéndole pinchar a San Miguel y por el otro San Miguel con la espada, ¿no? Entonces,
¿Cómo los ángeles pueden luchar entre sí si no tienen cuerpo? ¿Qué armas pueden ser usadas? El ángel es espíritu, el único combate que se puede entablar entre ellos es intelectual. Por eso hay que combatir, por eso Jesús mismo dice en la Sagrada Escritura, no quiero sacrificios, sino conocimiento de Dios, sabiduría de Dios, conocer a Dios. Las únicas armas que pueden blandir son los argumentos intelectuales. Esa lucha fue una lucha intelectual. Dios enviaba la gracia a cada ángel para que volviera a la fidelidad o se mantuviera en ella. Imagínense a Dios diciéndole a los ángeles, ¿verdad? Sobre todo a estos que les llamamos ángeles caídos o demonios, mandándoles argumentos intelectuales para que volvieran con él y se alejaron, ¿no? Dios enviaba la gracia a cada ángel para que volvieran a la fidelidad y se mantuvieran en ella. Los ángeles daban argumentos a los rebeldes para que volvieran a la obediencia. Entonces los ángeles llevan esos argumentos de volver a Dios hacia los ángeles rebeldes, ¿verdad? Y los ángeles rebeldes volvían eh, o a la obediencia o a la desobediencia. Y no es que volvieran, sino que podían volver a la obediencia, ser fieles a Dios y ser reintegrados en la corte celestial. Y si no, quedaban igual en la misma desobediencia. Entonces, los ángeles rebeldes daban sus razones también para fundamentar su postura y para introducir la rebelión entre los fieles. En esta angelical conversación de miles de millones de ángeles, hubo bajas por ambos lados. Ángeles rebeldes regresaron a la obediencia, y ángeles fieles fueron convencidos con la seducción de los razonamientos malignos. Fíjense cómo es, porque inclusive entre ellos hay confrontación, hay una lucha, hay un combate que tal vez nosotros físicamente, corporalmente, nuestro cuerpo no lo ve, pero espiritualmente hay un combate muy profundo que los mismos santos místicos nos señalan para la realidad que hay en cada estación del año, en cada tiempo del año, en cada momento del año, ¿verdad? De esa lucha combativa, ¿verdad? Entre los espíritus de los ángeles buenos y los espíritus de los ángeles rebeldes. Ahora, fíjense, cada ángel se fijó en su aspecto, bueno, la transformación en demonios fue progresiva, dijimos, ¿no? Y con el transcurrir del tiempo, es decir, el Evo es un tipo de tiempo, unos odiaron más a Dios, otros menos. ¿Sí? Unos se hicieron más soberbios, otros no tanto. Y cada ángel rebelde fue deformándose más y más, cada uno en sus pecados específicos. Así como por el contrario, los ángeles fieles se fueron santificando progresivamente. Unos ángeles se santificaron más en una virtud, otros en otra, y cada ángel se fijó en un aspecto u otro de la divinidad, y cada ángel amó con una medida de amor. Por eso, en el bando de los fieles comenzó a haber muchas distinciones según la intensidad de las virtudes que cada ángel practicó más. Entonces, cada ángel tenía su propia naturaleza dada por Dios, pero cada uno se santificó en una medida propia según la gracia de Dios y la correspondencia de la propia voluntad. Entonces, esto es válido, ¿verdad? Esto es válido, pero al revés para los demonios, ¿verdad? Entonces, están esas luchas entre ambos entre ambos. Eso es también muy interesante, puesto que en el camino de nuestra realidad nos vamos nosotros afianzando en ese, también en nosotros también, ¿verdad? Ese bando del bien como el bando del mal. Bien. Ahora, por eso la batalla acabó cuando ya cada uno quedó encasillado en su postura de forma irreversible. Llegó un momento en que ya solo había cambios accidentales en cada ser espiritual. Entonces, eso también es muy interesante, puesto que ellos mismos, tanto los ángeles que progresivamente se fueron haciendo santos o santificando, como también los demonios se fueron progresivamente haciendo rebeldes y más fuertes, digamos, separándose de Dios. Por eso la batalla acabó cuando ya cada uno quedó encasillado en su postura de forma irreversible. Llegó un momento en que ya solo había cambios accidentales
en cada ser. Por ejemplo, en los demonios llegó un momento en que ya cada uno se mantuvo firme en su imprudencia, en sus celos, en su odio, en su envidia y en su soberbia, en su egolatría. Por eso hay niveles, y ahorita vamos a ver cómo están los niveles de ángeles, perdón, de demonios, cómo están. Ya los mencionamos un poquito anteriormente, pero ahorita vamos a profundizar un poco de ellos. Ya hablamos también de los ángeles, cada uno y su función, ¿verdad? Cada una de las potestades, tronos, los arcángeles, los ángeles, ¿verdad? Entonces ya, eso ya lo tenemos presente. Bien, ahora, la batalla había acabado y podían seguir discutiendo, hablando, disputando, exhortándose durante miles y miles de años, por decirlo así, en términos humanos. Pero ya solo había cambios accidentales. Fue entonces cuando los ángeles fueron admitidos a la presencia divina, porque se fueron progresivamente santificando, y a los demonios se les dejó que se alejaran, se les abandonó la situación de postración moral en que cada uno se había situado. Entonces, como se habían encasillado ya en su pecado, pues se fueron alejando de Dios. Como se ve, no es que los demonios sean enviados a un lugar cerrado en llamas y aparatos de tortura, sino que se les deja como están, se les abandona a su libertad y a su voluntad. Entonces, por eso dice el Evangelio que de aquel episodio que ya lo comentamos, el demonio se va, es expulsado, Jesús expulsa el demonio de una persona, ¿verdad? Y le dice que se cuide, que no vuelva a pecar, que no vuelva a hacer actos malos, porque si no, ese demonio que se fue a divagar, porque no se va a ningún otro lugar, va a regresar, no él, si hasta con 7 va a llegar más, ¿verdad? Entonces, están em, en esa libertad, em, haciendo las cosas que están haciendo, no son enviados a algo, ¿verdad? No son enviados bajo voluntad divina, no es que Dios te mande un demonio, no, ¿verdad? Ellos solos, ¿verdad? Están abandonados a su libertad y a su voluntad y ellos hacen lo que quieren, es lo que podemos llamarle un libertinaje enfermizo, ¿sí? No se les lleva a ninguna parte, los demonios no ocupan lugar, no hay dónde llevarles. Por eso la imagen del infierno ya es otra cosa, porque los judíos también creían en el Sheol, el lugar de los muertos, como también creían en la Gehenna, que era el lugar del tormento, ¿verdad? Pero el infierno no, el infierno sucede cuando Cristo es crucificado, muere en la cruz y dicen los evangelios que descendió a los infiernos para rescatar a los que eran justos, es decir, que en ese lugar había gente justa y que Cristo fue a liberar, a sanar, perdón, a liberar y a salvar, ¿sí? Y los que hicieron el mal, ahí se quedaron. Digamos, es como dice un teólogo llamado Hans Hus von Balthasar, que dice que ahí se inauguró el infierno, ¿no? Cuando Cristo baja precisamente a ese lugar. Bien, no se les lleva a ninguna parte, los demonios no ocupan lugar, no hay dónde llevarles, no hay aparatos de tortura, ni llamas que les puedan tormentar, ni cadenas que les amarren sus miembros. Tampoco los ángeles fieles entraron en ningún sitio, simplemente recibieron la gracia de la visión beatífica, recibieron la gracia de poder ver el rostro del Padre. Por eso Jesús dice, sean como los niños, ¿no? Sean como los ángeles, ¿verdad? Los ángeles de Dios están día y noche contemplando el rostro del Padre misericordioso, ¿verdad? Y se alegran de ver el rostro del Padre. ¿Sí? Bien, tanto en el cielo de los ángeles como en el infierno de los demonios son estados, ¿verdad? El estado del cielo, el estado del infierno. Cada ángel porta en su interior su propio cielo, esté donde esté. ¿Sí? Cada demonio, esté donde esté, lleva dentro de su espíritu su propio infierno, ¿verdad? Así que cada ángel porta en su interior su propio cielo, esté donde esté. Y los demonios, estén donde estén, llevan dentro de su espíritu su propio infierno, ¿verdad? Por eso el demonio que es sacado de aquella persona también del evangelio llamado Legión, pues eran varios, ¿verdad? O sea, como que en esta progresiva formación o deformación de los demonios, pues unos se fueron agrupando, otros se hicieron individuales, cada quien se encasilló en sus pecados, ¿no? Bien, y vamos a entrar un poquito ahorita ya a cómo se distribuyeron, ¿no? Ahora,
El momento en que ya no hay marcha atrás es el momento en que un ángel ve la esencia de Dios. Ya no hay vuelta atrás, porque después de ver a Dios ya nada le podrá hacer cambiar de opinión. Después de haber visto a Dios, jamás nadie podrá escoger algo que le ofenda lo más mínimo, ¿verdad? Entonces, no me imagino nosotros muriendo y diciendo, pues ahora a ver si me cae bien Jesús, ¿no? Si lo veo a Dios, me caerá bien, y si no, pues ya me voy a mejor al infierno. No, no se puede. O sea, mientras tú aquí hagas los actos de bondad, seguramente vas a ver el rostro de Cristo, el rostro de Dios, con bondad, con misericordia, como debe de ser. Y si tú no tienes en tu presencia, en tu aceptación a Cristo y has aceptado el mal, el camino del mal, pues obviamente lo que vas a ver es el maligno. No hay otra cosa más, ¿sí? Bien, porque después de ver a Dios ya nada le podrá hacer cambiar. Después de haber visto a Dios jamás nadie podrá escoger algo que le ofenda lo más mínimo. Pues la inteligencia comprendería que sería escoger estiércol frente a un tesoro. El pecado después de ese momento es imposible. Ya no puede uno pecar. Por eso dice el Señor, en el cielo serán como ángeles. Ya no habrá llanto ni desesperación. Ya no tendrás que ir a hacer necesidades humanas como bañarse y demás, ¿verdad? Ya será un tiempo eh, de increíble presencia de Dios, ¿verdad? Comprender a Dios, entrar en el cielo, ¿verdad? Bien, después de ser admitido a contemplar su esencia, uno solo, uno no solo la comprende, sino que además la ve. Entonces ahora ya comprenderíamos realmente lo que es la esencia de Dios. Es decir, uno ve su santidad, su amor, su sabiduría, etcétera. El espíritu al ver aquello se llena de tal amor, de tal veneración que jamás, bajo ningún concepto, quiere separarse de ello. Por eso el pecado pasa a ser imposible, ¿verdad? Entonces ya encontramos aquí una forma radical, ¿verdad? De decir, pues yo ya no me separo de Dios, ¿verdad? Y eso es lo que esperamos, indudablemente todos, poder llegar a ese encuentro con el Señor, ¿verdad? Que es de verdad algo que vale la pena no dejar de lado, ¿verdad? Bien, ahora dice el demonio queda irremisiblemente ligado a lo que ha escogido, ¿verdad? Desde el momento en que Dios decide no insistir más, ¿verdad? Fíjense, también es interesante porque Dios ya no insiste en enviarle más argumentos intelectuales al demonio, sino que irreversiblemente él ya quedó ligado a lo malo, el demonio, ¿verdad? Llega un momento en que Dios decide no enviar más gracias de arrepentimiento, o sea, ya no tiene sentido, pues cada gracia de arrepentimiento solo puede ser superada, solo puede ser vencida afirmándose más en el odio. Entonces, entre más odias, más se va dejando de enviar las gracias divinas, ¿verdad? Por eso decían por ahí alguna vez, ¿verdad? Así, hablando de cosas, em, de una cosa que pasó hace unos años también, ¿no? De una persona que por alguna razón negó a Dios, negó a la iglesia, dejó de ir, etcétera, ¿no? Muchas cosas contra Dios, ¿no? Contra la iglesia sobre todo. Em, la cosa aquí fue que, este, el día que muere, piden llevar el cuerpo a la iglesia, que se le abriera la iglesia para poder, pasar a despedirse, ¿no? Y la gente comentaba ahí, ¿y para qué se va a despedir si nunca fue a la iglesia, no? Si siempre renegaba de la fe, insultaba a los sacerdotes, eh, apostató contra la iglesia, ¿cómo piden entrar a la iglesia, no? Y se les dio la oportunidad, ¿no? Pues sí, a tal hora van a pasar, va a estar abierto, ¿no? Y resulta que ese día, pues no se podía abrir la iglesia porque no llegaban, ¿no? El sacristán
abrir, puesto que había sucedido un accidente y no había forma de llegar, ¿no? Hasta que por fin se llegó y la gente enojada, que cómo era posible que no se les abriera. Y entonces hubo una persona que dijo, de entre toda la gente que estaba ahí, les dijo, pues así como no se le abrió ahorita la iglesia y que ya se le está abriendo ahorita, así también le ha de estar pasando en el cielo, de que no le abren la puerta, ¿verdad? Entonces es un signo, ¿verdad? De que tenemos que estar en paz con Dios, ¿verdad? Entonces ya la gente se quedó callada y asentó, diciendo, no, pues sí es cierto, esta persona pues había negado, ¿verdad? Había apostatado inclusive contra Dios, pero a fuerzas querían que pasara por la iglesia. Al final sí se les abrió, pasaron y se fueron. Ahora sí que ahí se deja ya a la misericordia de Dios, al juicio de Dios, ¿verdad? Pero es un momento igual como lo que estamos diciendo, ¿no? O sea, por más que Dios también envíe argumentos de gracia, si no lo aceptamos, ni modo. Dios ya no va a hacer más, puesto que aun siendo Dios, nos deja la libertad y a nuestra voluntad. Y acepta, obviamente, nuestra libertad y nuestra voluntad. Entonces, el demonio quedó irreversiblemente ligado a lo que él había escogido. ¿Sí? Llega un momento entonces en que Dios ve enviar más gracias solo. Llega un momento en que Dios ve que enviar más gracias solo sirve para que el demonio afiance más su odio contra él. Llega un momento en que Dios, amor, da la espalda y deja a su hijo que siga su camino, deja que el demonio siga su vida aparte, ¿no? Por un lado, podríamos decir que no hay un momento único en que el ángel se transforma en demonio, sino que se trata de un proceso lento, gradual y evolutivo. Pero por otro lado, por largo que haya sido ese proceso previo y posterior, sí que hay un momento preciso en el que el espíritu angélico tiene que tomar la decisión de rechazar o no a su creador, ¿verdad? Obviamente también eh, van a elegir a qué espacio o estado estar, ¿sí? Ya se ha dicho que en este proceso cabe la marcha atrás también, o sea, aquel que va en un proceso, un ángel que va en un proceso de volverse maligno, tiene también la oportunidad de regresar, ¿verdad? Entonces hay una oportunidad de volver atrás, ¿verdad? Volver a su origen, que es un origen divino, ¿verdad? Ahora, el demonio aparece en las pinturas y esculturas deforme, es un modo, es muy adecuado en ese modo de representarlo, pues un espíritu angélico es un espíritu angélico deformado. Precisamente les decía la deformación del ángel, ¿no? Y por eso lo pintan así todo desaliñado, ¿no? Al demonio. Bien, ¿por qué Dios puso a prueba a los espíritus angélicos? ¿Verdad? Esta es una pregunta que tal vez no nos habíamos puesto a pensar hacer, sino simplemente nos hemos quedado con la idea de que hubo una rebeldía y el Satanás barrió con una tercera parte de las estrellas del cielo y creó a sus ejércitos, ¿no? Todo lo que es lo que sabemos. Pero vamos a ver un poquito qué significa esto de que por qué Dios puso a prueba a los espíritus angélicos. Vamos a ver. Dios podría haber creado espíritus angélicos y directamente haberles concedido la gracia de la visión beatífica. Eso es lo primero. O sea, Dios al crear los ángeles dijo, pues los creo y van a ser totalmente mis partidarios y les concedo la gracia de verme siempre. ¿Sí? Dios lo pudo haber hecho. ¿Sí? Esto era perfectamente posible a su omnipotencia y no hubiera habido ninguna injusticia en hacerlo. Pero había tres poderosas razones para concederles una fase de prueba antes de la visión beatífica. La razón menos importante de todas era el que Dios tenía que dar a cada uno o a cada ser racional un grado de felicidad. Por eso el grado de felicidad nos va llevando a nosotros, ¿no? Nuestro grado de felicidad. También nosotros vamos en ese proceso, ¿verdad? Decía nuestro señor obispo en una de sus frases en una ocasión, si tú amas poco, poco se te amará, si tú amas mucho, mucho se te amará, que son palabras del mismo Cristo, ¿sí? Bien, todos en el cielo ven a Dios, pero nadie puede gozar de Él en un grado infinito, eso es imposible, solo Dios goza infinitamente.
Y cada ser finito, nosotros somos seres finitos, goza al máximo sin desear más, pero de un modo finito. ¿Verdad? Cuando nos alegramos, ya no necesitamos más alegría, puesto que ya estamos alegres. Ya estamos felices, necesitamos más felicidad, puesto que estamos felices, ¿no? Somos seres finitos, hasta ahí llega nuestro gozo, ¿no? Goza finitamente de un bien infinito. Dios goza su gozo es infinito. La comparación que se suele usar para comprender este concepto es que cada ser racional tiene un vaso. Dios llena ese vaso hasta sus bordes plenamente, pero cada vaso es una medida determinada. Entonces somos nosotros esos vasos. Dios en su sabiduría determinó algo especialmente inteligente, que cada uno determinara el grado de gloria que iba a gozar durante la eternidad. Dado que esto es para siempre, dado que es algo tan importante, y Dios ha dejado tal cosa en nuestras manos, ya que cada uno ha de tener un grado, eso es inevitable, pues cada uno decida ese grado. Entonces, lo que les decía, si poco amas, poco se te amará; si mucho amas, mucho amarás, mucho se te amará. Igual con el odio, igual con la mentira, por ejemplo, ¿no? Hay quienes dicen, es que ya no sé, ya no puedo salir de esto porque pues yo tengo que estar mintiendo a cada rato, ¿verdad? Pues di la verdad, ¿verdad? Al decir la verdad, va a haber un cambio sustancial en tu persona, en tu vida. Pero es que si lo digo, híjoles, va a pasar muchos problemas. Bueno, pues sigue entonces en tu mentira, ¿verdad? Y al final vas a terminar mal porque la mentira se convierte en una carga, en un pecado tan grave, ¿verdad? Que terminas mal, ¿sí? Pero si tú volteas y dices, bueno, voy a decir la verdad con todas sus consecuencias, pues obviamente tendrás un cambio eh, sustancial. Bien, entonces, em, ya que cada uno ha de tener un grado, eso es inevitable. Bueno, sí, la prueba. Entonces viene el modo en que Dios los pone, ¿no? A prueba. Según la generosidad, el amor, la constancia y demás virtudes que manifestamos en esa prueba, así en esa medida será el grado. ¿Cuál es la prueba? La generosidad, el amor, la constancia y las demás virtudes. Como se ve, es una disposición de las cosas magnífica, una disposición en la que se manifiesta la sabiduría infinita de Dios. Entonces, con esa gracia podemos nosotros tener esa oportunidad de ser cercanos a la gloria de Cristo. Bien, si esta razón expuesta es importante, considero que todavía lo es más al considerar el hecho de que único momento en el que un espíritu puede desarrollar su fe, su generosidad para con Dios, es mientras todavía no lo ve. Entonces, mientras no veamos el rostro de Dios, no solamente los demonios y los ángeles seres más santificados, los demonios teniendo la oportunidad de santificarse, no rechazando la gracia, pero los demonios seguirán haciendo sus males, ¿verdad? Y nosotros, ¿verdad? Mientras pasemos haciendo el bien aquí, podremos ver el rostro de Dios. Pero si mientras hacemos el mal aquí y no aceptamos a Jesús, no lo veremos nunca, ¿sí? Nunca, ¿sí? Bien, si esta razón es pues de ese modo. Bien, vamos con lo siguiente entonces, ¿verdad? El amor a Dios no se crea, es una donación por parte de la criatura. Entonces, es la prueba más grande que le ponen los ángeles es el amor, la generosidad, la solidaridad, las virtudes, ¿verdad? Mientras lo cumplan bien y quien no, pues ya eh, ha decidido su propio destino, ¿no? Eh, y eso precisamente es una cuestión que se nos da, ¿no? Otra pregunta que pudiéramos hacernos respecto a esto, ¿no? Si ¿por qué les ponen a prueba a Dios? Entonces, ¿por qué Dios no retiró la libertad al ver que comenzaban a pecar? ¿Por qué viendo Dios que ya los ángeles empezaban a pecar, por qué entonces no les quitó la libertad? ¿Por qué Dios no retira la libertad en cuanto ve que alguien avanza por el mal camino? Pues no lo hace, porque realizar tal cosa supondría que tal espíritu quedaría ya para siempre en el mal. Permitir que siga haciendo el mal supone ofrecerle la posibilidad de que retorne al bien. Retirarle de la prueba haría que se cometieran menos pecados, pero el espíritu ha sido retirado, pero el espíritu que ha sido retirado quedaría
petrificado en el mal para siempre. Permitir que el malo siga haciendo el mal le da posibilidad de retroceder, ¿verdad? Por eso, si quitara el mal, eh, Dios en el mundo, que esa es una de las preguntas fundamentales. Es una pregunta que siempre todos nos hacemos. ¿Por qué, si Dios siendo tan bueno, hay tanta maldad? ¿Por qué, si Dios es bueno, por qué hay tanta guerra? Si Dios es tan bueno, ¿por qué me ha traído esto? Si es Dios es tan bueno, ¿por qué sufro, no? Precisamente esto es causa, ¿verdad? De lo que acabamos de decir. Em, pues no lo hace porque realizar tal cosa supondría que tal espíritu quedaría para siempre en el mal, y permitir que siga haciendo el mal supone ofrecer la posibilidad de retornar al bien. Entonces tenemos la posibilidad siempre de retornar al bien, de hacer cambiar las cosas, ¿verdad? Si Jesús logró transformar la vida de muchos, nosotros que somos hijos e hijas de Dios, podemos transformar la vida del mundo, si queremos también, ¿verdad? Bien, ahora, ¿son todos los demonios iguales? Vamos a ver, ¿verdad? Ya vamos a ir terminando también este aspecto, eh, que es muy sustancioso, y seguramente nos vamos a quedar con algunas ideas, algunas preguntas, algunas opiniones, pero vamos a ver, ¿son todos los demonios iguales? Bien, además, cada demonio pecó en uno o varios pecados en especial. La rebelión tuvo su raíz en la soberbia, pero de esta raíz nacieron otros pecados. Eso en los exorcismos se ve con claridad. Hay unos demonios que pecan más de ira, otros de egolatría, otros más de desesperación y así sucesivamente. Cada demonio tiene su propia psicología, su forma de ser particular. Los hay locuaces, los hay más despectivos, en uno brilla de un modo especial la soberbia, en otro el pecado del odio, etcétera. Aunque todos se apartaron de Dios, unos son más malos que otros. Fíjense, por eso, muy curiosamente, nosotros decimos, ay, es que creo que hay un espíritu chocarrero, ¿no? Que me está que me está atormentando, ¿no? Y resulta que ese espíritu chocarrero, pues es como decimos, ¿no? Uno que está jugando, ¿no? A eso se dedica, ¿no? Ese maligno solo hace asustarnos, espantarnos, pero hay otros más terribles, como puede ser el del odio, ¿no? El querer asesinar, eh, tremendo, ¿no? Así pues hay de grados, ¿no? Después hay que recordar que, como nos dice San Pablo, hay 9 jerarquías de ángeles. Las jerarquías superiores son más poderosas, bellas e inteligentes que las inferiores. Cada ángel es completamente distinto de otro ángel también, ¿verdad? Cada quien tiene su función, ya los vimos. No hay razones, no hay razas de ángeles, por usar un término zoológico, no hay razas, sino que cada uno agota su especie. Sin embargo, sí que es posible agrupar a los ángeles en distintos grandes grupos o jerarquías llamadas como los coros, pues esos grupos es como si formaran coros que cantan las alabanzas de Dios. Su cántico, por supuesto, no es de la voz, sino es la alabanza espiritual que emite su voluntad al conocer y amar a la divinidad Trinidad. Entonces el coro de los ángeles están constantemente en esa alabanza, ¿verdad? No por sus bocas, sino porque tienen esa alabanza espiritual que emite su voluntad al conocer y amar a la Santa Trinidad. De cada una de las 9 jerarquías cayeron ángeles transformándose en demonios. Seguramente algunos coros de los ángeles cayeron, ¿sí? Transformándose en demonios. Es decir, hay demonios que son virtudes, potestades, serafines, etcétera. Aunque sean demonios, siguen conservando intacto su poder e inteligencia, no por el hecho de separarse de Dios, han, han, mm, han perdido su poder, lo siguen teniendo. De hecho, pudiéramos nosotros decir, como suele a veces pensarse, ¿no? Creo que ya no tengo a mi ángel de la guarda, ¿no? Porque ya no me cuida, ¿no? Y he escuchado a otros que dicen, ay, mi ángel de mi guarda me cuidó. Entonces, sí, sí, seguramente puede que suceda ese tipo de cosas, ¿no? Aquellos que se transforman al final en demonios, ¿no? Pero no pierden su inteligencia,
ni su poder. Por todo lo dicho, está claro que existe una jerarquía demoníaca. Una cosa comprobada por los exorcismos es que entre ellos existe un poder de los superiores sobre los inferiores. ¿En qué consiste ese poder? Es algo imposible de saber, pues no se ve cómo un demonio puede obligar a otro a hacer algo, pues no hay cuerpo que empujar o forzar. Sin embargo, he comprobado que un demonio superior puede forzar a uno inferior a no salir de un cuerpo durante un exorcismo. Aunque el inferior sufra y quiera salir, el superior se lo puede impedir. Como un demonio puede forzar a otro demonio, siendo este intangible, es algo, lo repito, que escapa a nuestra comprensión, ¿verdad? Y entonces viene esa situación, ¿no? De, este, mm, me llamo Legión, eran muchos, y de todo, ¿no? El que habló tuvo que haber sido el más superior, el más importante, el que habló, el que dijo, nosotros nos llamamos Legión, ¿sí? ¿Verdad? Es como que el representante de todo ese grupo, yo soy el que manda aquí, y, yo, y, y le dice a Jesús, danos permiso de irnos a esos cerdos, y seguramente él les dijo, ahora vámonos todos de aquí, ¿no? Y obedecen a Cristo y se van a los cerdos, ¿no? ¿Verdad? Pero sí, Jesús pide que tengamos cuidado que no vaya a volver ese que se fue y traiga otros más, ¿verdad? Bien, vamos a ir terminando, hermanos. Zoología y demonología. Vamos a ver, podríamos decir que existe un cierto paralelismo entre la zoología y la demonología. Zoología, acuérdense que es como el zoológico, ¿no? La zoología se habla de los animales, ¿no? Cómo están estructurados. Pues aunque cada ser angélico es completamente distinto de otro, ya que agota su forma, sin embargo es posible englobarlos en grandes grupos, es decir, imaginemos que cada especie de mamífero existiera un único ejemplar, un solo cuervo, un solo ciervo, un solo gamo, un solo caballo, etcétera. Y cada uno sería distinto, pero dentro del mundo zoológico podríamos agrupar esos grupos, perdón, esos seres únicos en una especie. Mm, Todos caballos, gamos, ciervo, todos son mamíferos, ¿verdad? No los separas, no dices, si los conocemos por nombre particular, caballo, ciervo, burro, ¿verdad? Pero no los separamos así, sino que todos están dentro del mundo de los mamíferos. No porque esos vivientes sean iguales entre sí, sino porque son similares entre sí, que frente a las pertenencias, a los pertenecientes, perdón, a la especie de los insectos, de los peces, etcétera. Entonces son diferentes a otros, ¿no? Esos mamíferos serían distintos entre sí, pero se los agruparía porque entre ellos es mayor su semejanza que entre el resto de los seres vivos, ¿verdad? Entonces, un caballo no puede estar dentro de los insectos, puesto que el caballo no es un insecto y el insecto no es un caballo, ¿no? Bien, pues lo mismo sucede con las naturalezas angélicas. Cada una es distinta, pero pueden ser agrupadas en grandes grupos. En este caso, 9, según la Biblia dice: serafines, querubines, tronos, dominaciones, virtudes, potestades, principados, arcángeles y ángeles. Bien, si las diferencias entre los animales son a veces tan grandes, en el mundo angélico son mayores, pues la forma está liberada de las leyes de la biología y de la materia, como son seres espirituales y hay infinidad. Y por tanto, si grande es la diferencia entre una libélula y un águila, mucho mayores son las diferencias entre las naturalezas angélicas. Si grande es la diferencia entre una mariquita y una ballena azul, indeciblemente mayor es la diferencia entre un ángel de la novena jerarquía que los de la primera jerarquía, ¿verdad? Bien, ahora vamos entonces con los demonios, ¿verdad? Ahora, existe un cierto paralelismo también entre la astronomía y la demonología. Un sistema solar es como una especie de parábola de lo que es Dios, los ángeles y los demonios. Dios sería el astro rey. Alrededor de él giran todos los astros del sistema solar, pues él es el centro e ilumina a todos. El resto de los planetas, asteroides y satélites serían los santos y los ángeles. Ahora, este sistema de rotación de los satélites alrededor de los planetas sería imagen de la iluminación de unos seres angélicos a otros. Aunque los satélites giren alrededor de un planeta, también rotan alrededor del Sol. Dios es el centro más
es el centro por más intermediaciones que haya. Sin embargo, los demonios serían como esos cuerpos que se han alejado de la atracción del sol. El sol los atrae, no deja de atraer nunca, no deja de iluminar, da calor. Sin embargo, esos cuerpos se han alejado tanto libremente que viven en las tinieblas exteriores, en el frío del vacío y la oscuridad. Y Dios les sigue atrayendo cada instante y cada segundo, pero ellos ya están irremisiblemente fuera del alcance de su atracción y su luz. Y el sol no les priva de su luz, son ellos los que han preferido dirigirse en dirección opuesta. ¿Verdad? Bien, esa es la realidad. Esa es la realidad. Bien. Vamos con esto último. Si vemos esta parábola astronómica desde la superficie de la Tierra, hay que hacer ciertos cambios, hay que añadir las estrellas, pero también podríamos añadir ciertos matices. Se puede incluir la luna. Dios sería el sol, Dios sería el sol, la Virgen la luna y los ángeles, las estrellas. La diferencia entre la luz del sol y la de las estrellas sería imagen entre la diferencia entre el ser de Dios y el de los espíritus angélicos. Los ángeles serían un pálido Los ángeles serían, perdón, serían un pálido y débil puntito de la luz frente a la luz cegadora irresistible de Dios. La diferencia entre la luz de las estrellas y de la luna sería la diferencia entre los ángeles y ella. Desde luego, en muchos pasajes de la Escritura queda claro que las estrellas luminosas y muy por encima de la tierra son imágenes de los espíritus angélicos. Muy bien. Ahora, vamos entonces, ¿cuáles son los nombres de los demonios? Y con esto cerramos, ¿verdad, hermanos? Este tema que hemos compartido con ustedes en este mes. ¿Verdad? Habría mucho que seguir estudiando. Vimos a veces solo cosas superficiales, mas no hemos visto completamente todo, ¿sí? ¿Cuáles son, pues, los nombres de los demonios? Vamos a verlos. Satán es el más poderoso, inteligente y bello de los demonios que se revelaron. Se le llama Satán o Satanás en el Antiguo Testamento. Su raíz primitiva significaría atacar, acusar, ser un adversario, resistir. Satán significa adversario, enemigo, opositor. ¿Sí? Diablo. Es como llama el Nuevo Testamento a Satán. Diablo viene del verbo griego diabalo, acusar. La gente usa la palabra diablo y demonio como sinónimos, pero la Biblia no. La Biblia siempre usa la palabra diablo en singular y refiriéndose al más poderoso de todos ellos. La Sagrada Escritura también le llama el acusador, el enemigo, el tentador, el maligno, el asesino desde el principio, el padre de la mentira, príncipe de este mundo, la serpiente. Siguiente, Belcebú. Usualmente usado este nombre como sinónimo del diablo, proviene de Baal Zebul, que significa Señor de las moscas, y aparece en Segunda de Reyes, capítulo 1, versículo 2. Lilith aparece en Isaías 34:14. La tradición judía lo consideró como un ser demoníaco. En la mitología mesopotámica es un genio con cabeza y cuerpo de mujer, pero con alas y extremidades inferiores de pájaro. Asmodeo aparece en el libro de Tobías, del persa Aesma Daeva, que significa espíritu de la cólera. Seirim aparece en Isaías 13:21, Levítico 17:7 y en Baruch 4:35. Suele traducirse como los peludos, deriva del hebreo Sair, que significa peludo o macho cabrío. Demonio, del griego daimón, que significa genio. En la mitología grecorromana no era necesariamente una entidad maléfica, pero en el Nuevo Testamento siempre es usado como término para designar seres espirituales malignos. Belial o Beliar, de la raíz Baal, que significa Señor, aparece por ejemplo en 2 de Corintios 6:15. Apolión significa destructor,
aparece en Apocalipsis 9:11. Se dice de él que su nombre en hebreo es Abandón, que significa perdición, destrucción. Lucifer es un nombre extrabíblico que significa estrella de la mañana. También significa el que lleva la luz. El nombre que le puso Dios nos indica la belleza de este ángel. Su nombre nos recuerda la pena tan grande que siendo tan bello cayera. El nombre le viene de que fue un ángel especialmente privilegiado en su naturaleza en los cielos angélicos, antes de revelarse y de formarse. La inmensa mayoría de los textos eclesiásticos usa el nombre de Lucifer como sinónimo del diablo. Sin embargo, em, bueno, Lucifer también es parecido o alguien distinto, más bien alguien distinto a Satán, no parecido a Satán, sino diferente a él. Ahora, como curiosidad, durante los exorcismos suelen salir más nombres. Voy a decir aquí algunos que seguramente los exorcistas han, han, han hecho o han tenido conversación, ¿no? El padre Fortea nos da nombre de algunos. Dice, como dice el padre Fortea, como curiosidad diré que en un exorcismo un demonio dijo que los 5 demonios más poderosos del infierno eran por este orden: Satán, Lucifer, Belcebú, Belial y Meridiano. ¿Es segura esta jerarquía? Solo Dios la sabe, ¿no? Lo que sí es seguro, y lo sabemos por la Sagrada Escritura y por los exorcismos, es que cada demonio tiene un nombre, ¿sí? Un nombre dado por Dios que expresa la naturaleza de su pecado. Distintos nombres de demonios dichos por ellos en exorcismo son perversión, o sea, les pregunta el exorcista, ¿cómo te llamas? No, soy perversión. Muerte, puerta, morada, etcétera. Otros, sin embargo, dicen nombres que no sabemos qué significan, como Eliseidei, Kubat, Hansen, Eisleji, etcétera, ¿verdad? Y en algunos libros de magos y brujos se colocan largas listas de nombres, ¿verdad? Listas inacabables, ¿verdad? Bien, el autor de cierta lista de demonios dice que uno de ellos llamado es Jampán, que fue el que le sugirió a Satán prenderle fuego al cielo, pero fueron arrojados al infierno antes de cometer tan vil acto. Dice de él que está encargado eternamente de mantener encendidas las llamas del infierno. No hace falta decir que a tal inventor de mitos le aconsejó que lea eh, los actos, pues, pues las cuestiones em, de historia que hay, ¿no? Mm, el hecho de que haya un demonio llamado Hampan que haya dicho a Satán, que supuestamente Satán es uno de los principales, este, que haga quemar el cielo, ¿no? Y tanto es así que lo iban a hacer, pero antes de que lo hicieran, fueron enviados, fueron expulsados, ¿no? Y así pudiéramos hablar de muchos otros más. Aquí no viene la cuestión, o no sé si lo comenté, a ver, déjenme ver. Los nombres de los demonios, ¿no? Obviamente también, aunque no aparecen aquí, no aparecen aquí, pero dentro de la Sagrada Escritura también está la serpiente, la gran serpiente, como también el Leviatán, que es un monstruo, el monstruo marino, y creo que ya, ¿no? La serpiente, el dragón, perdón, el dragón con sus 7 cabezas y 10 cuernos, y bueno, todo lo que también viene escrito en el Apocalipsis. Pues muy bien, hermanos, yo espero que este tema les haya llamado la atención, llamado también la curiosidad por estar en paz con Dios, para pedir a nuestros ángeles que nos custodien y evitar las ocasiones del pecado, ¿no? Que cada uno de esos espíritus nos ataca, no están eh, encerrados, encadenados, sino que están sueltos. Y
siempre cuidarnos, que eso es lo fundamental y lo más importante, que creo que tenemos que tener muy en cuenta. Y ojalá y eso también nos ayude, pues, a estudiar más, un poquito más acerca de la cuestión de los ángeles y demonios. Muy bien, pues vamos a terminar, hermanos, con la gracia de Dios, pidiendo la beatificación de la venerable Edelquin. Padre eterno, te doy gracias por el don que concediste a tu sierva Edelquin, de esforzarse por vivir siempre en el gozo de tu presencia, por la radiante caridad infundida en su corazón, por el Espíritu Santo y por la fortaleza que sacó del pan de vida, para trabajar hasta la muerte por la gloria de tu nombre, en dependencia amorosa de María, Madre de la Iglesia. Confiando, Padre misericordioso, en que su vida te fue agradable, te pido que me concedas por su intercesión el favor especial que ahora imploro, la paz del mundo y el aumento de nuestros presidios, y es a conocer con milagros la gloria que ella goza en el cielo, para que también sea glorificada por Iglesia en la tierra. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. A Jesús por María. Ave María. Secula seculorum. Amén. Que pasen pues un excelente día, que Dios les bendiga. Si Dios nos los permite, ya iniciaremos con un nuevo tema en el mes de marzo. Que Dios les bendiga a todos.